La testosterona es el alimento del cáncer de próstata. Hola, ¿qué tal amigos de Salud 180? El día de hoy nos encontramos con el doctor Arturo Delgado Herrera, uroncólogo. quien nos va a compartir información acerca del cáncer de próstata. En primera instancia me gustaría saber, me gustaría que nos explicara acerca de cuál es la función de la próstata y cómo funciona en el cuerpo humano. Bueno, como bien sabemos, la próstata es un órgano que únicamente se encuentra en los hombres. Esta es una glándula del tamaño de una nuez aproximadamente. La función principal es convertir la testosterona a una hormona mucho más fuerte que se llama dihidrotestosterona y también produce el antígeno prostático que permite la licuefacción del semen, que finalmente va a permitir que se pueda fecundar a nuestra pareja. Ok, ¿y qué es y cómo se crea el cáncer de próstata? Bien, el cáncer de próstata, así como la mayor parte de los cánceres, es una producción acelerada de diferentes tipos de células con un crecimiento exponencial y que depende de muchos otros factores adicionales a la propia célula. Me refiero a que puede alimentarse de otros productos diferentes y que este crecimiento acelerado puede hacer que cambie la estirpe original de la célula y que pueda condicionar la aparición de cualquier tipo de cáncer. No hablando específicamente de próstata, sino cualquier tipo de cáncer. ¿Y existen algunos síntomas con los que podemos detectar el cáncer de próstata? Bien, el cáncer de próstata, y creo que es importante mencionarlo, en la actualidad es el primer lugar en incidencia de cáncer en hombres en México y es la primera causa de muerte por cáncer en hombres en nuestro país. Por lo tanto, sí es importante que nosotros, de la pregunta que me hacías, podamos detectar algunos síntomas. Sin embargo, los síntomas que presenta el paciente son muy parecidos a los síntomas del crecimiento prostático que muchos hombres vamos a presentar. Vamos a tener dificultad para orinar, nos va a costar trabajo poder vaciar la vejiga, vamos a ir más frecuentemente al baño durante el día, durante la noche nos podemos levantar con más frecuencia a orinar y pues finalmente también nos puede dar urgencia para ir al baño y que en algunos casos, ya casos más avanzados, el paciente pueda tener incontinencia, que es que tenga fugas de orina sin que el paciente lo desee. Y esto va a presentarse como tal en el crecimiento prostático, pero es lo que hace que el paciente pueda acudir a la consulta y que pueda diagnosticarse de forma temprana un cáncer. Desgraciadamente, cuando el cáncer propiamente da síntomas es porque ya se encuentra avanzado. Y otro de los síntomas en un cáncer más avanzado, hablamos de sangrado al orinar, que el paciente pueda tener dolor en el hueso, que el paciente pueda tener obstrucción de los ganglios linfáticos, que pueda condicionar inflamación de las piernas, edema de las piernas, entre otros síntomas, pero eso habla ya de una enfermedad mucho más avanzada. Ok, ¿y cuál es el estudio que se deben de realizar y a partir de qué edad empieza como? Ok, esa es una pregunta importante. De forma muy general, se recomienda que entre los 45 y 50 años pacientes que no tienen antecedentes, que los hagan tener mayor riesgo de desarrollar cáncer, puedan empezar el tamizaje. Pacientes que tienen factores de riesgo, hablo principalmente de pacientes que tienen familiares de primera línea con antecedente de cáncer de próstata, ellos pueden iniciar a partir de los 40 años el tamizaje. Y de los estudios, principalmente es basado en el antígeno prostático, que es un estudio de laboratorio muy fácil de realizar. Se toma una muestra de sangre, nos da una prueba cuantitativa, que es la que nos interesa conocer, el valor del antígeno prostático, y es necesaria la consulta médica porque también es importante realizar la exploración física, un tacto rectal, además de un interrogatorio general para conocer justamente antecedentes y otros factores asociados a la enfermedad. ¿Y entonces este análisis cada cuánto se hace? El análisis va a depender del primer resultado del paciente. Por lo tanto, si un paciente tiene el día de hoy 40 años, si hace el primer antígeno, está por debajo de 1, muy probablemente ese paciente lo veamos hasta un año después con un nuevo antígeno y el tacto rectal no necesariamente se hace cada año. Va a depender también de las cifras del antígeno prostático para saber cómo vamos a hacer el seguimiento con el tacto rectal. Ok, ¿y cómo funciona un antígeno prostático? El antígeno prostático te comentaba, se produce únicamente en la próstata y este va a actuar principalmente a hacer una licuefacción del semen para poder fecundar a la pareja. Pero el antígeno lo usamos como un marcador para determinar si hay posibilidades de que el paciente pueda tener un cáncer de próstata, hablando específicamente para el diagnóstico de un paciente que tiene sospecha de un cáncer de próstata, pero también un paciente que recibe un tratamiento para cáncer de próstata o que más adelante, después del tratamiento, regresa a la enfermedad, es un marcador que nos va a servir en todas las etapas del cáncer de próstata. Aquí, por ejemplo, yo tengo una duda. Veo que en el antígeno prostático existen como niveles o grados. Sí, existe. ¿Cómo es el cambio? Porque
he escuchado que a veces es de 1 a 5, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El parámetro es basado en la edad del paciente, no para todos es igual. En el laboratorio habitualmente nos dan un estándar que habitualmente nos mencionan por arriba de 4 ya es anormal, pero esto va a depender de la edad del paciente. ¿Cómo qué edad podría ser? A partir de los 40 años se debe de empezar el estudio, pero es que el rango va a depender, digo, no es algo que te pueda decir este paciente va a tener esto, pero sí un paciente que tiene 40 años que tiene antígeno de 3 ya es un antígeno elevado. Aunque el laboratorio lo reporte como normal, porque está dentro del rango, para un paciente de esa edad ya es un antígeno elevado y que requiere atención para determinar si es secundario esa elevación a un cáncer de próstata o es secundario a otro proceso. Por ejemplo, una infección de vías urinarias puede elevar el antígeno prostático. Una prostatitis puede elevar el antígeno prostático sin necesidad de que el paciente tenga un cáncer de próstata. Entonces, sí es importante evaluar al paciente, interrogarlo y no solo que el paciente vaya a hacerse un antígeno, vea el reporte, crea que esté bien y lo dé como normal, ¿no? Por eso es necesario saber interpretar este tipo de resultados. Un paciente que tiene un antígeno por arriba de 10 es sospecha de cáncer de próstata si no está asociada esa elevación a ninguna otra patología. Hay otros valores del antígeno prostático, hay otras ecuaciones que podemos hacer como la relación libre sobre total, que es un antígeno libre y un antígeno total. Si nos da esa relación un porcentaje menor de 10, hay indicación absoluta de hacer una biopsia de próstata por sospecha de cáncer de próstata. Entonces, allá van dos formas que podemos decirle al paciente, tiene riesgo de cáncer, hay que hacer una biopsia. Tercera es que el paciente, al momento de que hagamos un tacto rectal, el tacto rectal sea normal, que se sienta más duro la próstata de lo normal, o que toquemos alguna bolita, o que toquemos algún nodulito, hay indicación de hacer una biopsia prostática. Y en la actualidad, pues hay estudios nuevos de los que nos podemos apoyar cuando el paciente ya tiene una biopsia previa que fue negativa y todavía tenemos sospecha, podemos hacer algo que se llama resonancia magnética multiparamétrica, que nos va a dar una imagen específica de una zona donde pueda existir una mayor probabilidad de cáncer y que nos permita dirigir la biopsia a esa zona para tener más probabilidades de tasas diagnósticas, sobre todo de cánceres que puedan comportarse de una forma más agresiva y que sí puedan condicionar que el paciente pueda tener problemas derivados de esa enfermedad. Y ya cuando se sabe que existe el cáncer de próstata, ¿cuál es el tratamiento que se debe de hacer? Bien, el tratamiento va a depender de diversos factores. Primero, hay que hacer algo que se llama etapificar al paciente, que es conocer la etapa de la enfermedad, y también tenemos que conocer otros factores que nos va a dar la biopsia, que es un resultado de patología, el factor del antígeno prostático y el tacto rectal. Y con esto vamos a obtener algo que se llama grupos de riesgo. Y los grupos de riesgo de forma muy general van desde el bajo hasta el alto, o más bien desde muy bajo hasta muy alto. Entonces, hay un muy bajo, hay un intermedio y hay un muy alto. O sea, hay un abanico muy amplio de poder encasillar al paciente en cualquiera de esos rangos. Si yo lo clasifico como un paciente, por decir algo, de riesgo intermedio, y que es un riesgo intermedio de que la enfermedad pueda progresar después de un tratamiento, y además establezco la etapa, ¿cómo establezco la etapa? Pido exámenes de extensión, estudios de imagen, principalmente tomografía y gamagrama, porque el cáncer de próstata, los sitios principales de extensión son el hueso, son los ganglios de la zona de la pelvis, los ganglios de una zona que se llama retroperitoneo, que está por detrás de los intestinos, u otras vísceras, hablo de hígado, pulmón, por ejemplo. Si yo pido esos estudios y son negativos, pues puedo saber que el paciente tiene una enfermedad localizada de la próstata, por lo tanto tendría principalmente dos opciones de tratamiento. Puede ser cirugía, que es una cirugía que se llama prostatectomía radical, consiste en retirar la próstata junto con las vesículas seminales, y si tiene riesgo el paciente, basado en unas tablas, también se hace algo que se llama linfadenectomía, que es quitar los ganglios de la zona de la pelvis para que puedan ser estudiados por el patólogo y que nos diga realmente la etapa patológica de la enfermedad y si estos ganglios estaban afectados o no, porque puede ser que el paciente pueda requerir algún tratamiento adicional a la cirugía, o puede ser que después de la cirugía hagamos un antígeno de control que va a ser nuestro medio para saber si la enfermedad está controlada. Si ese antígeno está en niveles indetectables, el paciente podría considerarse como que no tiene enfermedad presente y podría iniciarse la vigilancia para más adelante determinar si el paciente está curado de la enfermedad. La otra opción es radioterapia. La radioterapia es un tratamiento donde el paciente acude a un servicio de radioterapia, va a recibir tratamiento con radioterapia dirigida a la zona de la próstata. Es un tratamiento que se da de forma ambulatoria, o sea, el paciente va, recibe el tratamiento, se va a su casa. Este tratamiento más o menos se programa entre 30 y 45 días, alcanza una dosis total en Grace
Entonces se va fraccionando esa dosis hasta alcanzar esos 75, 76 grays que va a recibir el paciente, y depende de la etapa de la enfermedad y del grupo de riesgo si ese tratamiento con radioterapia va acompañado de medicamentos hormonales que lo que hacen es inhibir la producción de testosterona de nuestro cuerpo, porque la testosterona es el alimento del cáncer de próstata. Entonces hay un grupo de pacientes, sobre todo del grupo de riesgo intermedio, que se conoce como intermedio desfavorable en adelante. La radioterapia va acompañada de medicamentos que inhiben la producción de testosterona en nuestro cuerpo. Y el tiempo que va a llevar ese tratamiento va a depender del grupo de riesgo, desde 4 a 6 meses o hasta 2 o 3 años. Entonces el paciente recibe el tratamiento con la radioterapia y va a seguir con tratamiento médico hasta cumplir el tiempo basado en el grupo de riesgo al que pertenezca el paciente. ¿Qué tan agresivo puede ser este cáncer? ¿Puede ser que tarde un periodo muy largo en comenzar a agravarse? Sí. Digo, a diferencia de otras enfermedades u otros tipos de cánceres, el cáncer de próstata en la gran mayoría tiene un comportamiento de un crecimiento lento. Pero hay unos tipos de cánceres, son los que conocemos como los pacientes que tienen cánceres más agresivos, que es el Gleason 8, Gleason 9, Gleason 10 o ISUB 4, ISUB 5. Son pacientes que pueden tener un comportamiento más agresivo y que desde el momento en que sean diagnosticados puedan tener riesgo de tener enfermedad en otros sitios, ya sea ganglios, hueso o algunas otras vísceras. ¿Y en qué consiste en que tengan ese tipo de...? El momento en que se detecta la enfermedad. Desgraciadamente aquí en México, alrededor del 40% de los pacientes que son diagnosticados de cáncer de próstata se detectan en etapas avanzadas, hablo de etapas metastásicas. Y eso es derivado pues que tal vez no hay suficiente información o que pues, los pacientes finalmente no acuden a la atención de forma preventiva y acuden principalmente cuando ya empiezan a tener sintomatología. Entonces aquí entraría en discusión si vale la pena establecer un programa de salud a nivel nacional que pueda permitir el acceso a los pacientes a una atención temprana para tratar de cambiar estas cifras y hacer detecciones de forma más oportuna y ofrecerle al paciente la posibilidad de curar una enfermedad que finalmente puede llevarlo a la muerte. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo y espacio. No, mucho gusto y muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Bueno, chicos de salud, muchísimas gracias. Yo soy Shanat Núñez y si les gustó este video no olviden compartirlo y comentarlo en sus redes sociales.